Aló, aló. Hola Nacho, ahora sí. Estás en silencio, pero ya te veo. Ya, es Ya, que me tenías muteado. ya, ahora Ahora sí. ya me desmuteaste. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo van tus cosas? Muy bien. Ignacio o Nacho Vergara tiene 76 años. De niño se creyó el cuento de que era bobo, pero después se creyó otro cuento y fue un estudiante brillante. Quiso ser sacerdote, estudió psiquiatría siguiendo los pasos de su papá, luego se metió en la biodanza, se abrió su propio camino y hoy sigue abriéndoselo. Sabe del cerebro, de budismo, de drogas, de religión, sabe de matrimonios, ha tenido 3 y tuvo 3 hijos en el primero, y también de sexualidad, de celos y en general de la condición humana, de la conciencia, de la vida. De todo eso hablamos. Hoy Nacho sigue atendiendo pacientes todos los días desde lo que él llama una psicoterapia humanista y transpersonal. A pesar de todo su bagaje y sus saberes, Nacho es consciente de que él no es un nombre ni su historia. Ya verán a qué me refiero con esto. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Nos disculpamos por la calidad del audio esta vez. Esta entrevista fue grabada a distancia y tuvimos problemas de conexión ese día. Entonces, si quieres, arranquemos desde el comienzo. Cuéntame, ¿tú cómo te definirías o cómo te presentarías para quienes no te conocen? Me gustaría llegar a presentarme como sencillamente no soy nadie. Todavía estoy siendo alguien y eso es parte del trabajo de la conciencia en ese camino de llegar a ser extraordinariamente ordinario, a tal punto que haya perdido ya completamente la identificación con esta forma concreta que se llama Nacho. Y bueno, en ese camino la historia personal va perdiendo mucho sentido y tú preguntas la historia personal. Sin embargo, hoy en día para mí, frente a la historia personal, siento una paradoja grande, ¿no? Porque yo trabajo con la historia personal de la gente y al mismo tiempo soy muy del planteamiento del indio Juan, el guerrero Juan, el Carlos Castaneda, Juan Matos, en que realmente el brujo llega a ser brujo cuando ha borrado completamente su historia personal, cuando está viviendo tan en presente que su historia personal no está condicionando lo que está viviendo en ese presente. Se es mucho más y más y más neurótico la medida en que el presente existe muy poquito, existe mucha historia personal. Es el síndrome de la patología de la cultura contemporánea, ¿no? Que se llama el narcisismo. El ser humano individual hace un ídolo de su forma concreta, de su forma encarnada, y vive en función de adorar ese ídolo. Y en esa adoración a ese ídolo se le olvida la vida, ¿verdad? Porque hace de la vida una latría, una idolatría de su yo. De los Narcisos llamaban los griegos a ese personaje. ¿Recuerdas a Narciso, no? Sí, pero si quieres cuenta. Mi versión de Narciso es una versión un poquito reformada, porque lo que dice la versión de Narciso es que se agachó a tomar agua y entonces vio su reflejo y era tan bello, entonces quedó prendado de su belleza. Mi versión de Narciso, que es el narcisismo moderno, es que Narciso se asomó a tomar agua y se vio un barro. Entonces comenzó a fregarse el barrito y después se dio cuenta que la nariz tenía unas espinillas. Y entonces después se dio cuenta que su mirada era medio asimétrica, ¿no? Y después se dio cuenta que la ceja derecha era más poblada que la izquierda. Y así se pasó la vida viendo sus defectos y tratando de arreglarse sus defectos. El narciso moderno no es un hombre o una mujer enamorada de sí misma, sino un hombre o una mujer que permanentemente están tratando de corregirse a sí mismos, permanentemente están tratando de llegar a ser lo que no son, permanentemente están tratando de alcanzar una meta que no tiene que ver con lo que se está viviendo en el presente, ¿no? La conciencia humana moderna se vuelve cada vez más inconsciente porque cada vez más se enajena más en la cultura. La cultura es la que le da su deber ser y lo saca de su ser.
Entonces, un ser humano moderno es un debo ser permanente, y un debería ser y un hubiera debido ser, y en el futuro voy a conseguir lo que no estoy consiguiendo ahora. Me encantó tu definición de quién eres, pero si Sí. quieres igual, ahorita entremos en tu historia personal para saber un poco, pues sí, qué has hecho en este cuerpo. Y entonces en este cuerpo soy el cuarto de 7 hijos de una familia ultragoda, regoda, católica, de Hernán Vergara y María Carulla, hijo, sobra decir, dentro de estos sistemas familiares, más hijo del deber ser que, como dijera el expresidente, bueno, un expresidente que era hijo natural, y Mariano Ospina le reclamó que él era hijo natural y él le respondió, bueno, yo soy hijo del amor, usted es hijo de la necesidad, ¿no? En estas familias tan estructuradamente católicas, la paternidad y la maternidad eran más producto del deber que producto como de la espontaneidad y del gozo de vivir y del querer compartir algo que se estaba viviendo gozoso, ¿no? Y cuéntame ahí más cómo te criaron tus papás, cuáles fueron los valores y la formación. Estando muy niño, mamá estaba un poquito engüesada conmigo porque nació el siguiente hermano al año y yo nací muy enfermo. Mi mamá decía que ellas creían que yo no iba a sobrevivir. Tenía todas las enfermedades que tenían los niños con carencias emocionales, tenía asma, tenía colitis, tenía, bueno. Y entonces a los 3 años, mamá decidió y con papá decidieron mandarme a vivir con la abuela en Buga, porque la explicación que me dio papá ya de adulto es que él sentía que el ambiente de la familia era muy agresivo y muy violento para una personalidad tan débil como la mía. De chiquito yo tenía la idea de que me habían diagnosticado de bobo y que era como la idea que tenían mis padres, que yo era un poquito retardado. Y entonces me mandaron a Buga, donde entré a una escuelita a mis 5 años, pero no aguanté la escuelita porque me vomitaba y me desmayaba. Entonces seguí toda mi educación primaria con una profesora en la casa, o sea, yo no hice escuela primaria. Una profesora que me enseñó a leer y me enseñó a escribir, ¿ya? Ya para quinto elemental, a los 9 años, me trajeron a Bogotá y entré al colegio La Sanz, donde perdí todas las materias. Y mis hermanos me trataban como bobito, como el tonto de la casa, ¿no? Entonces, yo ya para ese entonces, estando en Buga, donde me crié, yo iba desde los 5 o 6 años a misa solo. Yo me salía de la casa, la abuelita me permitía en ese entonces. Un niño podía ir solo por una ciudad 5 o 6 cuadras sin ningún peligro. Entonces yo iba a misa solo y mi primera comunión la hice a mis 6 años solo, por mi decisión, y cuando llegué a la casa le conté a la abuela que había hecho ya la primera comunión y la abuela se regocijó en la medida en que sintió que se ahorraban las fiestas, ¿no? Y bueno, me preguntó si me había confesado y le dije que sí me había confesado y bueno, ya esa fue mi primera comunión. Pero de ese entonces yo tenía la idea de ser sacerdote porque a los 5 años oí en Buga la conferencia del padre Arrupe, que fue un jesuita que estuvo en la bomba de Hiroshima. Y él daba conferencias por el mundo contando lo que había pasado en Hiroshima. Y bueno, esa experiencia de esa conferencia me llevó a querer ser sacerdote. Y todo el tiempo pensaba en ser sacerdote. Cuando perdí el año en el Calasanz porque perdí todas las materias, entonces le pedí al profesor, me recuerdo mucho el nombre, se llamaba Polo Telech, le llevé una botella de vino de cocina y una lechuga y una libra de chocolate en un talego de regalo, y le dije que si me ayudaba a pasar, que yo me quería entrar a un seminario, ¿no? Y bueno, el profesor Polo Telech me trató a mí de una manera muy bella, muy valiosa, y es que él me dijo que él no me iba a regalar las notas, sino que me iba a poner a presentar el examen y me daba permiso de sacar el libro, me hacía quedar cuando se iban todos los demás chinos del curso, me hacía quedar y me decía, saque el libro y con el libro responda a las preguntas.
Y bueno, entonces él me pasó sus materias, que eran como 6. Y al cura Hidalgo le dije que me metía a su seminario, el de los Escolapios, si me pasaba sus materias. Y el cura Hidalgo sí me regaló sus materias, pasé con 3. Con esas notas me fui al seminario San Benito, que era el seminario secular de la arquidiócesis que quedaba en Cibaté. Y allá el padre Calderón, que era el rector, dijo que él sugería que yo entrara a quinto elemental de nuevo, porque él me veía muy mal preparado, y yo rogué y supliqué y pedí, y me dejaron entrar a primero bachillerato a los 10 años, para cumplir los 11 años. Y bueno, primero bachillerato, pues, aprendí toda la primaria y ya las materias de primero bachillerato, porque logré pasar el año, logré que no me echaran para atrás, y a partir de entonces de bobo pasé a nerdo, que entonces se volvió mi sentido de la vida, era estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, y estudiaba en los recreos y estudiaba debajo de las cobijas y estudiaba en el comedor y estudiaba hasta que en segundo bachillerato me enfermé y me ¿Y qué te prohibieron, despertó las ganas de estudiar tanto? que me di cuenta que podía. Entonces, cuando comencé a ver que yo podía aprender y que podía entender los números y que podía competir con los compañeros, y que ya cambié de rol. Esos cambios tan fuertes en mi vida me han ayudado a darme cuenta que la identidad es un vestido que se pone y uno se puede quitar. Tuve una identidad de bobo y después pasé a tener identidad de nerdo, y esa identidad de nerdo y el único 5 en conducta de todo el seminario la mantuve hasta cuarto bachillerato, en que, estando ya en el seminario menor aquí en Bogotá, un día los compañeros decidieron hacerme la nerdada de meterme entre una caneca de basura, dejarme ahí encerrado. Se fueron a almorzar y quedé ahí encerrado y sintiendo que me ahogaba y todas esas cosas. Y entonces, cuando llegaron a soltarme, sentía una ira furibunda y salía ahí como un tigre. Por primera vez en la vida yo peleé, y por primera vez en la vida grité, y por primera vez en la vida me puse conscientemente bravo, lo cual de alguna manera comencé a cambiar mi vestido de nerdo por vestido de un poquito de rebelde, pero de todas maneras seguí siendo buen estudiante, ¿no? Pero comencé a hacer problema en el seminario, porque no era, a partir de entonces no era muy disciplinado y me llamaban la atención, y bueno, así terminé mi sexto bachillerato y entré al seminario mayor. Y en el seminario mayor, con esa personalidad así como rebelde, y tenía problemas con frecuencia, por lo cual cuando terminé tercero de filosofía, que me tenía que presentarme ya para primero de teología, los curas, el director espiritual y el rector del seminario, dijeron que me tenían que dar un año de prueba, porque mi vocación no era muy clara, ¿no? Porque yo era irreverente y era muy mamagallista y tenía poco personalidad de santo. Y entonces me dieron un año de prueba, el cual lo fui a vivir en una finca que tenía papá en Biotá. En esa finca pasé ese año sembrando tomate y sembrando mangos y qué sé yo. ¿Hasta ahí tu familia estaba presente? ¿Tus papás volviste a vivir con ellos o siempre con tus abuelos? La abuela me mandó a los 9 años ya para Bogotá, donde mis padres y mis hermanos. Pero inmediatamente entré al seminario y solo iba 15 días al año a vacaciones a la casa. La relación de un seminarista con su familia de sangre era muy poquita, porque eran internados completos. Se pasaban las vacaciones de julio en el seminario y se pasaba solo 15 días de diciembre con la familia. Bien, y entonces ahí volviste a la finca de tu papá en Biotá. En Biotá, y estuve un año ahí trabajando, aprendí a manejar tractor, aprendí a sembrar, y me hice medio cargo de la finca en ese año. Y después volví al seminario a primero de teología, pero en primero de teología, ya en Semana Santa, ya el rector me llamó y me dijo que definitivamente él no veía que yo tuviera una vocación clara, que me sugería que me saliera. Me salí a vivir año y medio en Biotá, porque salí y quise enseñar filosofía, pero me pagaban 5 pesos la clase y
Y dictar filosofía en bachillerato, eso es un infierno porque los chinos de bachillerato les importa un culo la filosofía y eso es más o menos una tortura. Entonces me fui a trabajar a Biotá completamente perdido y despistado en una depresión muy profunda, porque yo ya era muy deprimido en esa época, ¿no? ¿Ahí a qué edad? ¿16, 17 por ahí o ya más grande? Salí de 16, de 17 del seminario y estuve en Biotá a los 17 el año de prueba. En los 18 años fue cuando me echaron y estuve hasta los 19 años en Biotá. Y estando en Biotá, un día vi en un recorte de periódico que se abría una facultad de medicina. Yo estaba completamente despistado, me había vuelto pues peón, tractorista, y papá y mamá eran bastante, digamos, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? ¿Dejar hacer, dejar pasar? Dejar pasar, sí, y no se daban cuenta que yo estaba ahí, era refundido en una adolescencia más perdido que el niño Dios en el templo, ¿no? Entonces, vi ese aviso de que se abrió una facultad de medicina en la Universidad del Rosario y decidí pedirle a papá que si me pagaba una carrera de medicina. Y papá me dijo que bueno, que si lograba entrar. Él era médico psiquiatra y yo fui el único hijo médico de él. Y entonces aproveché que el Rosario todavía lo dirigía un monseñor que se llamaba Monseñor Díaz, y que como papá y mamá eran absolutamente reconocidos en el mundo católico, y Monseñor Díaz había sido capellán de la Escuela de Servicio Social de mamá. Entonces le eché un carretazo a Monseñor Díaz y Monseñor Díaz me pasó sin exámenes prácticamente de admisión, porque yo llevaba ya 4 años habiendo salido del bachillerato y ya la física y la química, y yo no alcancé en mi bachillerato a estudiar cálculo ni cosas de esas. Estudié mucho latín, pero pocas cosas de las que se estudiaban. Entonces logré entrar a la universidad de la medicina, pero la medicina era para mí sencillamente una cosa horrible, porque yo tenía una fobia a la sangre y cada vez que veía sangre me desmayaba. Y sin embargo yo quería ser psiquiatra porque sentía que ser psiquiatra era la manera de ser cura, pero no siendo célibe, ¿no? En parte la salida del seminario nació de que mi director espiritual habló con el rector de que mi sexualidad era muy tormentosa y sentía que yo me estaba enfermando por mi obsesión sexual. ¿Y de dónde sacó eso? Pues que yo le caía a las 3 de la mañana al cura a confesarme porque me había hecho la paja a las 3 de la mañana y creía que me iba a condenar, y el cura se ponía bravo porque lo despertaba y me decía que eso no me tenía que confesar inmediatamente, que me confesara al día siguiente cuando yo le decía que me iba a condenar. Yo era loquito, estaba bastante loquito en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la religión o cuál era la razón de la locura? Religión, que juntaban el mandato de que yo tenía que ser sacerdote para que mi vida tuviera un sentido, al mismo tiempo una sexualidad que venía a todo galope y que era absolutamente prohibida para mí. Entonces yo me iba enloqueciendo. ¿Y la razón de la depresión era cuál? ¿También eso? No, desde muy niño yo era muy deprimido. La razón de la depresión era el abandono y las carencias emocionales. Yo tengo una personalidad depresiva. Mamá era deprimida y papá era una persona muy poco cariñosa, muy poco presente en la vida de nosotros. Entonces era un hogar con unas carencias emocionales muy grandes, ¿no? Que no se podían confrontar. Eso estaba prohibido confrontarlo porque padres eran unos personajes. En esta historia yo logré hacer medicina desmayándome en las salas quirúrgicas con unas migrañas espantosas, con una colitis espástica espantosa. En medicina conocí a la que fue mi primera esposa. Yo nunca había tenido una novia, nunca había tenido una relación de pareja de ningún orden. Y entonces la compañera del curso de medicina, entonces después de mirarla y penar por verla, como en cuarto de medicina ya le dije que estaba profundamente enamorado, y ella yo creo que se casó conmigo porque yo era una buena persona. No siento que haya habido en esa primera relación nunca pasión, y en mí sí hubo pasión porque mi sexualidad era siempre obsesiva y desaforada y en conflicto con mi religión y en conflicto con el pecado, y
Yo me considero que en esa etapa de mi vida fui un enfermo sexual obsesivo y medio refundido, ¿no? Salí de la carrera y me fui a hacer mi rural con mi señora, la compañera del curso. Hice mi rural en el Gaviota Vichada. Después volví aquí a trabajar directamente a la clínica de Santo Tomás, que era la clínica de papá. Yo ya en mi carrera había hecho turnos de medicina en la clínica, porque en la clínica se contrataba a un estudiante de medicina de las clínicas para que cuidara la clínica de noche de los pacientes y resolviera los asuntos resolvibles o llamara al médico internista de la clínica. Entonces yo ya llevaba 3 años haciendo turnos en la clínica y entré directamente a trabajar a la clínica, a ayudar a papá con sus pacientes y a trabajar con otros psiquiatras que fueron los que me enseñaron mi psiquiatría. ¿Era una clínica exclusivamente psiquiátrica? Sí, es la clínica de Santo Tomás, que es exclusivamente psiquiátrica. Bueno, el hecho es que seguí vinculado a papá por la finca, porque yo seguía haciéndome cargo de la finca. Yo había hecho un sembrado de mangos muy grande y vinculado a papá en la clínica. En la clínica comenzó a haber problemas con papá porque yo comencé a andar mucho más al lado de los otros colegas de papá, que eran los que me enseñaban más psiquiatría, aunque papá era muy buen psiquiatra, pero muy radical y ortodoxo en sus creencias. Entonces, cuando había una doctrina psiquiátrica que entraba en conflicto con sus creencias, a él le pasaba la historia del chino que le decían: si las mujeres perjudican tus estudios, deja tus estudios, ¿no? Entonces, si algo de su psiquiatría entraba en conflicto con su religión, sencillamente negaba su psiquiatría. ¿Cómo qué? ¿Cuál es un ejemplo? Sí. Por ejemplo, tuvimos conflictos con él muy grandes porque él negaba la evolución darwiniana. Él todavía era creacionista. Entonces, que la mayoría de teorías psiquiátricas iban evolucionando gracias a las teorías evolutivas y la teoría evolutiva de la crianza, y él se fue quedando como al margen de eso porque para él las cosas eran hechas por Dios como eran y qué sé yo. Este conflicto terminó en una ruptura con papá, en una ruptura que se agravó porque secuestraron a mi hermano mayor y entonces él decidió que un Vergara no se pagaba, que si se pagaba por un Vergara tocaba pagar por todos. Entonces él trató de resolver ese secuestro a través de unas movidas chuecas con mi otro hermano, y yo sí, con la mujer de mi hermano y un amigo de mi hermano, nos pusimos a negociar su secuestro. Hicimos toda la negociación y pagamos el rescate, lo cual fue visto por la familia como una traición a la familia. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y quién lo secuestró? Lo secuestró el EPL, del grupo Pedro León Arboleda. Eso fue como en el año 80, o en los 82, 83, 84. Y al mismo tiempo venía el conflicto con la clínica porque ya papá se sentía como relegado, entonces decidió irse de la clínica para Biotá a vivir con un grupo de personas, una comunidad que él fundó. Pero entonces, estando en Biotá, esa comunidad tenía mis 2 hermanas. Mis hermanas lo convencieron de que cómo se iba a ir de la clínica si esa clínica era fundada por él. Él era el dueño del 57% de las acciones de la clínica, que cómo se iba a dejar del bus. Y entonces volvió y generó con mi otro hermano una asamblea en la cual pusieron una plancha de junta directiva en la cual terminó sacando a todos los médicos y sacándome a mí. Y bueno, ahí ya quedé yo por fuera de la clínica y desheredado de papá, y creé una comunidad terapéutica, fundé una comunidad terapéutica. ¿Y te desheredó en vida? ¿Te sacó de la herencia? En vida, sí. Y en esa comunidad terapéutica seguía un modelo que se llamaba antipsiquiátrico en esa época. Esa comunidad terapéutica yo la hice con voluntarios y con estudiantes de psicología y estudiantes de filosofía que daban tiempo voluntario a la comunidad, porque eran 30 terapeutas para 10 pacientes psicóticos que se trataban sin droga. La comunidad no fue viable porque a los 4 o 5 años todos los estudiantes se fueron graduando y se fueron teniendo que ir para
a hacer sus vidas y sus cosas. Y el modelo de 30 terapeutas para 10 pacientes es un modelo que era posible en Italia y en Inglaterra porque el Estado lo patrocinaba, pero en un modelo de medicina privada era completamente utópico. Entonces esa comunidad se quebró y se disolvió, y yo seguí después, ya a partir del año 88 más o menos, medicina en el consultorio. En los años de la comunidad terapéutica inicié mi trabajo en lo psiquiátrico. Era un eclecticismo completo. Recibía de Roger, recibía de Peirce, recibía del análisis transaccional. Pero ¿qué es todo eso? Ahí me perdí un poco. Esas son todas escuelas terapéuticas, formas de terapia que han recorrido los años 80, 90. La psicología es una ciencia muy evolutiva y permanentemente van apareciendo escuelas que son reemplazadas por otras escuelas y por otras escuelas, y se va generando como una cultura de la psicología. Realmente es una ciencia que nació con Freud en finales del siglo XIX. O sea, es una cultura, digamos, muy nueva y se está haciendo, es muy dinámica. Entonces, mi formación en esto ha sido también igual de dinámica. De escuela en escuela voy recibiendo, y una de las bases grandes de las escuelas básicas fue el análisis transaccional. A través del análisis transaccional conocí la biodanza. Yo ya había hecho mi terapia personal de psicoanálisis y había estado en otras terapias y estaba haciendo terapia análisis transaccional en ese entonces. Parte de lo que hacemos los terapeutas es que recibimos terapia, y a través de la terapia que recibimos vamos formándonos como terapeutas, ¿no? Entonces, la biodanza fue una de esas escuelas de terapia que se hacía con el cuerpo y con la danza, que conocí en un congreso de Brasil. Y al principio entré en mucho conflicto con esa escuela terapéutica, porque era una escuela terapéutica en la cual en la danza había mucho contacto físico, había mucha sensualidad y había mucha sexualidad. Entonces, toda mi formación humana, digamos a nivel intelectual, venía siendo trabajada con mis terapias, pero mi formación, digamos, organísmica, estaba muy vivida, porque yo no tuve una sexualidad sana, sino mi primera relación sexual fue a los 27 años después de casado. Entonces todavía tenía un bache enorme entre mi teoría sexual, toda mi vida sexual. Y la biodanza fue como el camino en el cual fui acortando esa disociación ideoafectiva. ¿Y cómo se ve una terapia de biodanza? ¿Cómo funciona? Fundamentalmente son grupos que se organizan de 30, 40 personas, mixtos, que se reúnen 1, 3, 4 días. Normalmente la biodanza ortodoxa que hay hoy en Colombia son grupos que se reúnen una vez por semana, 5 a 7 o de 7 a 9, y a través de la música hacen experiencias que se dirigen. Uno utiliza ciertos tipos de música para invitar a ciertos tipos de experiencia. Entonces, se usan mucho las metáforas del fuego, la tierra, el aire, el agua, y en las metáforas de esos mismos elementos en el tigre, en la serpiente, en el hipopótamo, en el águila, o sea, los arquetipos de energía vital se plasman en danzas. Y entonces a través de esas danzas se va explorando aquellas partes de uno que están rígidas y que están muertas y que están inconscientes. Al principio para mí esa técnica me enfrentó frente a toda mi incongruencia y mi inconsistencia, ¿no? Tenía todo un modelo teórico de salud, pero tenía todo un modelo vivencial bastante inhibido y cohibido. A través de la biodanza entonces entré en crisis matrimonial, me separé, fue ya una segunda pareja que fue la que me acompañó. Toda esta experiencia fue muy, muy valiosa, esa segunda relación para mí, porque fue todo mi despertar a una sexualidad real, ¿no? ¿Qué te refieres con eso?
Pues que mi primera sexualidad era una sexualidad muy inhibida, muy muerta. Y bueno, eso es una historia larga de trabajo personal muy duro y muy arduo, porque en lo terapéutico, si uno no es congruente y consistente, uno comienza a pasar sus taras a sus pacientes, ¿no? Entonces, si uno tiene una sexualidad muy inmadura, entonces uno comienza sin darse cuenta a enamorar a las pacientes. Las pacientes se enamoran y uno no tiene ni puta idea de por qué se enamoraron. Y cuando ellas comienzan a expresar eso, entonces uno las regaña porque son inmaduras. Y entonces, parte del trabajo con esa sexualidad así disociada me lo ayudó a hacer mucho uno de los psiquiatras que era como un maestro para mí, fue un maestro para mí, que fue Ariel Durán, ¿no? Era uno de los psiquiatras viejos, fundadores de la clínica, que acompañaron a papá y que papá después los echó. Y entonces, bien, entonces ahí la biodanza fue otro de esos puntos determinantes. Biodanza, duré 36 años dictando talleres de biodanza. Y pienso que esos 36 años, cada taller fue un taller terapéutico para mí. A través de los talleres de biodanza fui abriéndome a muchas otras cosas, a las danzas sagradas, al budismo. Ya hice una crisis de fe frente a mi iglesia católica y ya comencé a ser un tiempo librepensador. Y después comencé a abrirme a través de la biodanza misma a una perspectiva mucho más mística de la vida. Como detengámonos ahí un poco, sí, cuéntame más detalles de cómo te alejaste de la fe cristiana y del acercamiento al budismo y a todo lo que te abrió esto. Digamos que la fe que había recibido yo era una fe en la cual había un Dios castigador que me exigía un buen comportamiento, y si yo tenía ese buen comportamiento, entonces yo me iba a salvar y me iba a ir al cielo. Pero el modelo es que esto era un valle de lágrimas en que uno comía mucha mierda para poderse ganar el cielo. Y este era un valle de lágrimas en el cual uno tenía que ir contra sí mismo permanentemente, tenía que estarse contrariando, tenía que estarse negando a sí mismo, ¿no? A través de la biodanza comencé a integrar mucho más mi ser, mi existir como ser humano, encarnado y corporal, porque el cuerpo para mí había sido un estorbo hasta ese momento, ¿no? El cuerpo de alguna manera era el reino del demonio. Entonces, a través del trabajo con la danza, comencé a ver que el cuerpo era el lugar del amor, era el lugar de la ternura, era el lugar de la empatía, y comencé a ver claramente, por ejemplo, que una persona como papá tenía una enorme dificultad de amar y tenía una enorme dificultad de reconocer la existencia de otras personas, y por eso nos habíamos criado así, con esas carencias tan fuertes, ¿no? Y mamá también fue una mujer que, siendo una mujer muy viva, se casó con papá, pero se ahogó en papá, porque papá era una persona muy crítica y la fue apagando y apagando y apagando hasta que ella vivió sus muchos últimos años muy deprimida. ¿Y duraron casados toda la vida? Toda la vida, hasta que la muerte los separó. Con estos nuevos modelos del ser humano comencé a descubrir esa crisis que había hecho de fe, en que comencé a sentir que un Dios que era de esa forma no podía ser real, porque no podía haber, como el poema de Rafael Pombo, o qué misterio espantoso es este de la existencia. No sé si has leído Las horas de tinieblas. Ese es un poema escrito por un hombre que vivía una psicología muy parecida a la mía, y por eso era un depresivo, ¿no? La depresión nace precisamente de un modelo mental que niega el cuerpo. Es el modelo narcisista contemporáneo, porque la paradoja que estamos viviendo es que salimos de un mundo regulado por una religión que niega el cuerpo y pasamos a un mundo regulado por una mente que esclaviza el cuerpo. ¿Cómo es eso? Explícame eso un poquito. El narcisista es una persona cuyo sentido de la vida es una imagen de sí mismo que no es su realidad, y es una imagen mental. Y entonces, para poder realizar esa imagen, utiliza su cuerpo como un medio que transporta la cabeza, que es la que lo lleva a realizar esa imagen. Entonces, el cuerpo no es una realidad para él, sino el cuerpo es un instrumento que carga la cabeza.
y que le da energía a la cabeza para pensar y le da energía a la cabeza. Entonces, esta cultura es una cultura poscristiana con el mismo vicio del cristianismo, que es la negación de la integridad de la conciencia humana, una conciencia física, emocional y mental. Y en la cultura del Medio Oriente de Jesús, la mente está al servicio del corazón. O sea, es un cuerpo guiado por un corazón que cuenta con una mente y cuenta con unas emociones y cuenta con una voluntad. Lo que es real para Jesús es el cuerpo, no es la mente. Entonces, la biodanza me fui orientando en la orientación que hoy en día tengo, ¿no? Es una orientación. Yo considero que mi vida hoy en día es una vida orientada místicamente, la cual entran los psicotrópicos y los psicodilépticos. Hablemos de eso entonces. Cuéntame desde el comienzo cómo llegaste y qué te han aportado y qué no. A través de la biodanza comienzo a descubrir que si yo no logro romper unos esquemas mentales muy rígidos, están organizados a nivel físico. Hay una rama de la psicología que se llama la bioenergética, la salud vibrante, que la creó Alexander Lowen, y él dice que los modelos mentales se encarnan en el cuerpo, que el cuerpo de una persona rígida mental es rígido, y que si el cuerpo no se ablanda la mente. El principio de la biodanza precisamente era ablandar la mente a través de ablandar el cuerpo, a través de comenzar a buscar que el cuerpo viva a través del ritmo y a través de la música y a través del eros, de las distintas clases de eros, ¿no? La realidad nos centra en esa vivencia a través del cuerpo y no a través de la mente, como nos centra normalmente la realidad, ¿no? El hombre posmoderno no es un hombre que vive su presente organísmico, sino es un hombre que vive su presente mental. Pero todavía quiero tener una imagen más clara de la biodanza. Es como un espacio en el que se mueven libremente al ritmo de qué música o cómo se ve. Siempre que me preguntaban esa pregunta, los que querían asistir a un taller, les decía, si tú me puedes explicar qué es un orgasmo, yo te explico qué es la biodanza. Sí, así de profundo y de placentero. A veces es profundamente dolorosa. En nuestro esquema, por ejemplo, no se permite la sexualidad genital. Así de sencillo. Porque la sexualidad genital trabaja una forma de eros, es un eros posesivo y controlador. Lo que busca uno a través de estos talleres es salir de ese patrón posesivo y controlador que es el modelo mental. Son 30 personas a las cuales se les van proponiendo con distintas músicas modelos de danzas. Una danza puede ser la danza del tigre. Entonces es una danza que es movida con una música que tiene mucha carga de fuego, que es el elemento del tigre, y se pide pues que haya una danza en la cual hay combate y hay forcejeo y hay amedrantamiento y hay miedo y bueno, cada uno trabaja sus miedos en eso, porque hay unos que se sienten aterrorizados y se meten en una esquina y hay otros que se vuelven demasiado agresivos y entonces toca de acuerdo a cada patrón, ¿no? Y el trabajo del moderador es que en uno una energía está muy exacerbada y otra muy... Entonces una persona que tiene la energía muy exacerbada posiblemente tiene muy poquita agua, tiene muy poquita ternura. Y bueno, se danza y se invita a danzar con el viento para que la tierra entre en juego con otros elementos. La salud se da cuando las energías se equilibran. Hoy en día para mí la salud se da cuando las energías a nivel vital se equilibran y cuando la divinidad y la criatura se equilibran. Cuando logra la divinidad hacerse presente en la criatura sin anular la criatura, el materialismo es la criatura viéndose Dios, anulando la divinidad, y la religión fanática es la divinidad anulando la criatura. Fue como la primera etapa de mi vida, fue la negación de mí mismo. Hoy en día el modelo que para mí es de salud es precisamente la afirmación del sí mismo a través de la integración de todos los elementos que nos componen.
y nos componen elementos que recibimos a nivel genético, elementos que recibimos a nivel congénito, elementos que recibimos a nivel cultural, elementos que recibimos a través de nuestra evolución física, emocional y psíquica, ¿no? La enfermedad está cuando se está muy cargado a un lado. La normosis contemporánea estamos cargados a la mente y olvidamos todo lo que es el cuerpo y la emoción, ¿no? Para quienes no saben, acabamos de lanzar la segunda temporada de Dosis, otro podcast de la no ficción sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. En esta segunda entrega hablamos principalmente del alcohol a partir de la historia de vida de Daniel Correa, un músico bogotano. Ya están disponibles los 4 episodios en el feed de Dosis, así que suscríbanse allá, les va a gustar. En el feed del Topo solo está el primero. Bien, y ahí retomemos con los psicotrópicos que no terminamos entrando. Todos los psicotrópicos, el ácido lisérgico, la psilocibina, la mescalina, la ayahuasca, el yopo, todos son neurotransmisores. Y tu identidad y la forma como tú te percibes a ti mismo y la forma como te sientes a ti mismo y como sientes al mundo está formada por un disco duro que es tu cerebro, que tiene miles y miles y miles de millones de conexiones, pero está formada principalmente por las conexiones que usas. Hay muchas conexiones que no usas y otras conexiones que no tienes. Las conexiones tú las vas a hacer de acuerdo a los estímulos. Una vida como la mía en la infancia, tan deprivada, hace que perfectamente yo sí era bobo. Yo comencé a hacer conexiones fue en mi pubertad. El cerebro tiene 2 momentos de formación muy fuertes, o en los 3 primeros años de vida y en la época intrauterina, o entre los 13 y los 20 años. Son 2 saltos evolutivos que hace el cerebro. Entonces, el psicodiléptico fundamentalmente lo que hace es apagar unos circuitos, estimular otros circuitos. Entonces, los circuitos que usamos permanentemente con nuestro ego cotidiano son los que generan el ego, la imagen que yo tengo de mí mismo. Yo soy Miguel y yo soy hijo de fulano y sutano y yo soy inteligente, yo soy bruto, yo soy feo, yo soy ya. Siempre somos inteligentes y brutos y feos y bonitos y vivos y bobos. Depende de los circuitos que prende el ego en cada momento. Entonces, el psicodiléptico lo que hace es clausurar el dominio del ego sobre su disco duro. El ego es como el software y genera un desorden, genera un despelote. Entonces, en ese despelote aparecen otras cosas que yo nunca he visto. Y solamente el 15% de tu cerebro es un cerebro racional consciente. El resto del cerebro es un cerebro neurovegetativo y es un cerebro emocional. El cerebro emocional es 30% de todo tu cerebro, toda la circunvolución límbica, todo el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, todo eso es emocional. Sin embargo, nosotros somos tan mentales que tenemos apagado eso permanentemente porque el ego mantiene activada la corteza todo el tiempo. Entonces, los psicotrópicos, entre más bravos son el ácido lisérgico, por ejemplo, estimula circuitos que están apagados, emocionales y circuitos. Por eso con el ácido lisérgico tú de golpe oyes los colores, ves la música. ¿Por qué? Porque él genera un desorden muy brutal en una parte más arcaica del cerebro. Y a través del ácido lisérgico, Stanislavski lograba, por ejemplo, llevar a sus pacientes a memorias intrauterinas o a memorias del primer año de vida. ¿Por qué? Porque despierta circuitos que los tenemos apagados desde los 3, 4, 5 años, que fue la forma como fuimos educados. Nuestros padres nos van diciendo qué usemos y qué no usemos. Si tú te estás comiendo los mocos, entonces te enseñan a continuar el circuito que come mocos. ¿Me explico? Todos los psicotrópicos son psicotrópicos en la medida en que quitan al ego el poder de controlar. No me dejo ir, porque para el ego soltar el control es morir.
Yo a través de algunas experiencias con psicotrópicos, con yagé y marihuana mezclados en una ocasión, desenchufé completamente el ego por más de 9, 10 horas. O sea, no supe qué pasó. Si no me cuentan qué pasó, yo no supe qué pasó. ¿Cómo fue eso y qué te dejó esa experiencia? ¿Cómo fue? Me dejó, bueno, digamos que es muy difícil hablar de qué me dejó. Me dejó confianza, ¿ah? en que no me voy a morir si mi ego se desenchufa. Y entonces ya en otras experiencias ya me daba permiso de irme con más facilidad, ¿no? La experiencia psicodiléptica se diferencia por los sitios que afectan los distintos psicodilépticos. El AG, por ejemplo, es un estimulante tanto de los circuitos emocionales como de los circuitos mentales. Entonces el yagé no te desenchufa casi nunca. El yagé te mantiene consciente de ti mismo y te mantiene consciente de lo que está pasando, y de golpe te vienen unas ideas y las ves con una claridad a la berraca, porque el yagé es una planta de poder, mucha identidad. Eso es rara la persona que se vuelve loca con el yagé. Mientras que la marihuana es un psicodisléptico muy traicionero, es una planta de ensueño. Entonces la marihuana estimula la corteza, y al estimular la corteza, lo que hace es estimular, la corteza es fundamentalmente frenadora. Nosotros somos así de rígidos y de encartonados porque nuestra corteza es la que nos manda, es la parte racional consciente. Entonces, al frenar la corteza, de alguna manera se estimula toda la sensualidad. Si el viaje lo hacemos a través del cuerpo, en la marihuana, uno, si sabe pilotear la marihuana, puede llevar la marihuana al espacio sensual, y con marihuana se podría hacer una biodanza divina, porque se está frenando la parte frenadora de la corteza. Pero también la marihuana puede estimular la corteza, estimular la parte racional, y por eso la usan mucho los escritores y los pintores, porque estimula la parte irracional consciente, entonces estimula la parte intuitiva. La marihuana yo le tengo miedo porque he visto mucha gente loca con marihuana. Toca saber manejarla, y me parece muy chistoso que esté siendo permitida como una droga recreativa, siendo mucho más peligrosa para la salud mental que, por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis es de la familia de la cocaína, es de la familia de las anfetaminas. Son sustancias que estimulan muchísimo la corteza. Entonces, nos hacen 10 veces más narcisos. Por eso es la droga por excelencia de esta cultura. Uno se mete una coca y se siente el putas, y se siente el mejor polvo, y se siente el más buen mozo. O sea, le puede dar a uno el yagé, pero el yagé al mismo tiempo le está dando otras 20 cosas que le hacen mirar eso y decir, mucha hueva yo creer que soy el putas, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero entonces, no sé, alguna recomendación general, como todas tienen un uso, depende del contexto, depende de la persona, mejor dicho, sí, como hay algún parámetro básico de tu aproximación a las drogas. Mi parámetro es que nunca te aproximes a las drogas sin estar acompañado de una persona que conozca la droga y que se acuerda. Una persona que conozca y que sepa qué quiere y para dónde va. Lo segundo, yo puedo guiar un viaje con marihuana o puedo guiar... La marihuana, por ejemplo, es una planta que, como estimula tanto la corteza, la persona que tiene dificultad de soltar el control le produce paranoia. Entonces es muy difícil manejar un viaje con paranoia, porque entonces la persona cree que uno lo está jodiendo. ¿Ah? Yo no uso los psicodislépticos en la terapia. Yo siempre digo que los psicodislépticos son circunstancias kármicas. O sea, ¿cómo así? El karma es los condicionamientos que trae uno en esta encarnación para trabajar, y al mismo tiempo las circunstancias que uno vive para trabajar esos condicionamientos. Entonces, para mí los psicodislépticos entraron en mi vida muy tardíamente. Yo fumé por primera vez marihuana a los 47 años y me puse loquísimo 3 días, pero loco, loco. ¿Ah? ¿Cómo?
No, pero loquísimo. Yo me fui con un amigo y con Esperanza a los termales de Machetá y me metí un pump y se me perdió el mundo y de pronto me convertí en mi abuelita y después era cada paciente que había tenido y venían unos policías y yo les decía que qué marihuana tan chévere, que eso sí era Dios, y los que estaban fumando conmigo se perdieron porque qué boleta, Nacho, qué cagada. Eso fue una loquera que me duró 2 días. A los 2 días yo sentí que por primera vez yo rompía un patrón muy rígido, ¿no? Eso que ya llevaba un pocotón de tiempo haciendo biodanza. Y antes yo no me atrevía porque creía que me iba a volver loco. Realmente, si la hubiera fumado sin alguien que me acompaña, que me guía, y tengo una experiencia por ahí traumática con un policía, me da un delirio paranoico, ¿no? Yo no trabajo ni con yagé, tengo colegas que trabajan con yagé, que trabajan con ketamina, que trabajan con ácido lisérgico, que trabajan con psilocibe. Yo considero que cada persona le va a llegar el psicodisléptico que necesita, pero ojalá le llegue cuando está queriendo hacer un trabajo kármico, o sea, un trabajo de liberación, no un trabajo de sumergirse más. Dármico, no kármico. Sí, dármico. Porque la misma luz que ilumina al águila enceguece al búho. Cuando tú usas los psicodislépticos dentro de tu tendencia kármica, te llevan muy para abajo. Y he visto mucha gente muy jodida con los psicotrópicos, hasta con yagé. Yo he visto gente enloquecida con yagé. Recuerdo una de las primeras personas con las que tomé yagé que se envició al yagé y andaba comprando yagé en San Victorino y andaba corrida, ¿no? Bien, Nacho, ¿y en qué estás hoy? Y dejamos por ahí que has sido muy generoso. Hoy estoy en la conciencia de que todo en la vida son circunstancias. Mis 4 matrimonios, porque tengo 3 esposas, pero 4 matrimonios, que mi tercera esposa me echó por celoso y se mamó de mi jodedera porque era absolutamente neurótico, y al año yo volví gateando y le propuse que volviéramos a vivir y que ella podía tener una libertad completa respecto a su sexualidad y lo que quisiera. Y entonces, bueno, ya llevamos 22 años después de ese reencuentro. ¿Y esa es otra esposa a la de la biodanza? Haciendo biodanza, terminé mi segunda relación e inicié mi tercera relación. Y bueno, la biodanza era un espacio donde había mucho espacio para tener tentaciones. Entonces, la tercera relación era muy celosa porque ella hacía biodanza conmigo y entonces yo vivía viendo enemigos en todas partes, ¿no? Sobra decir que ella veía enemigos en todas partes. Por eso yo a las personas que hacían biodanza les decía, primero hágala solo. Si quiere hacerla con su pareja, haga 2, 3 talleres solo y su pareja vayan solos y miren cómo se sienten, a ver si quieren invitar a otra persona. Y si no, sigan trabajando solos, no asistan juntos, porque si no van a estarse cuidando todo el tiempo y no se van a permitir la experiencia, ¿no? Por los celos. Por los celos y la posesividad y el control. Y es que nosotros tenemos un patrón afectivo terriblemente tóxico, que es el patrón en el cual la pareja cree que es dueña de la otra. Entonces, ¿y tú cómo soltaste eso? Sí, ¿cómo fue tu experiencia? A punta de conciencia y darme cuenta que eso no me servía, me llevaba a mucho sufrimiento y que me llevaba a mucha neurosis y mucho karma, ¿no? Fundamentalmente, los celos son un reino kármico. Hay que trabajarlo como tal. El karma se trabaja con conciencia. Cuando tú enfocas la luz, la conciencia en una emoción, en un pensamiento o en una acción kármica, la acción va perdiendo fuerza, ¿no? ¿Y a qué te refieres con la conciencia? ¿Sí? ¿Cómo se trabaja la conciencia? Si yo estoy celando y digo esos son celos, eso es un karma. Yo no tengo ninguna razón ni ningún motivo para celar. Pero es que ella se está acostando con 20 personas. No importa. No tengo ningún motivo para celar. Ella es ella y yo soy yo. Y yo no soy dueño de su sexualidad. Y yo soy responsable de mi vida y ella es responsable de la de ella. Entonces yo no voy a alimentar la idea de que yo tengo derecho de matarla porque se acostó con otro.
la idea de que yo tengo derecho a reclamarle. Todo karma es una construcción mental que genera un mundo emocional, que genera un grupo de acciones. Eso es karma. El karma se describe como mata, ukata, uvas. Primero la no acción, después la no emoción y después el no pensamiento. El karma es la acción, la emoción y el pensamiento. Y el dharma es la no acción, la no emoción y el no pensamiento. Pero no se puede ir en contra del karma, porque el karma tiene una energía kármica. Y la energía kármica es reactiva. Todo lo que tú haces en contra de genera karma. Entonces el camino es la conciencia que contempla sin rechazar, sencillamente contempla, eso es así, punto. Y eso me duele de esa manera. Sí, me duele. Y no está mal que me duela, eso es eso así. Mi punto actual es que vivo mi relación de pareja en relativa paz, vivo mi profesión con mucho gozo, mi trabajo lo gozo mucho, por eso tengo 76 y no me he retirado. Y vivo también mi espacio como de prédica, pues, digámoslo, mis grupos y mis trabajos los vivo con mucho gozo. Yo tengo un grupo de meditación los lunes, en que durante toda la pandemia lo he hecho por Zoom, pero desde el año 80, 81, tengo ese grupo los lunes en mi consultorio. Ahora no sé qué voy a hacer porque entonces todos los que asistían presencialmente reclaman que quieren volver presencialmente, pero hay una cantidad de gente que entró que ya no cabe en el consultorio. Entonces ahí estoy viendo a ver cómo resuelvo ese impasse. Y pues sí, para cerrar, quería como que volviéramos de pronto un poco a la idea inicial del ego, después de haber hablado tanto de tu historia y de ti y todo, en últimas, sí, ¿qué representa toda esa historia? El ego es el software del disco duro que es el cerebro. El software está al servicio de la conciencia o está al servicio de sí mismo. El ego de la persona que no hace conciencia es como no sé si viste 2001 Odisea del Espacio. Eso, es la inteligencia artificial, rechaza al ser humano y se comienza a organizar a sí misma. Es un motivo de ciencia ficción muy frecuente, ¿no? La inteligencia artificial que se vuelve consciente y jode al ser humano, ¿no? Es una de las leyes de Asimov. Entonces el ego, el ser humano inconsciente, es exactamente eso, una inteligencia artificial que está funcionando en función de sí misma y no atiende al ser humano que la programó. Digamos que el ego es el software programado por la conciencia, se independiza de la conciencia y comienza a funcionar en función de sí mismo, creando un ídolo que se llama el yo. Y ese ego es el que de alguna manera corre la película del karma. Que el karma es una película que corre el ego en el deber ser, ¿no? Él va proyectando lo que él traía programado, vuelve y lo reprograma cada vez más profundamente. Y ahí, ¿cómo domarlo? Si es que es domarlo, ¿qué es? Hay que ponerlo nuevamente. Si tu computador comienza a llenarse de virus, ¿qué es lo que tú haces? Limpiarlo. Limpiarlo. Y es eso, todo lo que se debe hacer es comenzar a ver qué es lo que está funcionando en mi software que no me sirve, qué es lo que está funcionando para la importancia personal, qué es lo que está funcionando para la cultura. Entonces, el problema es que la conciencia tiene que comenzar a crear un espacio para poder ver al ego funcionando. Esa es la meditación. La meditación es sentarte a generar una atención que le permita a la conciencia ver al ego funcionando, para poder comenzar a limpiarlo, porque si no, no se puede. Y la conciencia está cooptada por el ego, la conciencia cada vez hace más inconsciencia. El ego es como una nube que se va metiendo en la conciencia y la va nublando toda. La palabra que usa Jesús es vagalusa, es como una cosa pegachenta que nos va envolviendo y nos va impidiendo vivir la realidad. Y la conciencia es un observador únicamente. La conciencia es todo. Porque la conciencia es el mismo ego, la conciencia es el mismo ego que produce yo, es conciencia, porque él produce yo a base de conciencia, pero de conciencia al servicio de un ídolo, mi realidad. ¿Y cómo sabe uno cuando está actuando desde la conciencia? Desde la conciencia tú no actúas. ¿Observas? De la conciencia
observas al ego actuando, observas al ego sintiendo, observas al ego pensando. Sabes que estás consciente cuando estás consciente. Estoy pensando en esto. Estoy sintiendo esto. Estoy haciendo esto y estoy haciendo esto porque pensé esto y sentí esto y por esto. La conciencia es el espacio donde se da todo el mundo de los fenómenos, pero es un espacio que puede ser consciente de sí mismo. Entonces, somos conscientes en la medida en que estamos observando, siendo conscientes de que estamos observando. Jesús llama inana, el yo del yo. Ina en arameo es el yo del yo. Cuando él dice yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, este es mi cuerpo, etcétera, se está refiriendo a la conciencia. La Iglesia Católica creó una serie de dogmas alrededor de que Jesús era un Dios encarnado. Cuando Jesús decía inana lahma dahai, yo soy el pan de vida, es el yo soy, es realmente el alimento de la vida, y el yo soy es la conciencia. Wow, Nacho, y una recomendación para todos los que oigan esto, pensando en los pacientes que tienes, ¿qué es algo como a lo que debemos poner atención? Algo a lo que tenemos que poner atención, a la atención. O sea, fantástico. La única manera que hay de liberarnos es a través de la atención, porque es a través de la atención como logra la conciencia comenzar a generar un espacio propio. Entonces, cuando tú te sientas a meditar, es un ejercicio de atención. Y la única liberación posible es que el ser humano contemporáneo logre entender la enorme importancia de la atención como único recurso para volver a darle a su conciencia el mando. Lo contrario, el mando lo tiene la normosis. La normosis es el ego colectivo que se transmite directamente a través de los medios de comunicación, a través de la cultura. Amén. Gracias infinitas. Bueno. Mira, perfecto. Bueno. 1.000.000 de gracias, Nacho. El Topo es un podcast de la no ficción. El guión de este episodio fue revisado por Consuelo Pardo. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. En el próximo episodio. El dolor es como un río que fluye y te bañas, como las lágrimas. Brotan y te bañan, te limpian, el dolor es sanador. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una tusa o se despide de alguien, es un dolor que te desgarra, pero a la vez es un dolor que desgarra sanador, porque te mueres y vuelves a nacer. Hablaremos con Claudia Restrepo, administradora y filósofa de formación, exgerente del Metro de Medellín y exalcaldesa encargada de esa ciudad, y ahora la primera rectora de la Universidad EAFIT. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Sara Barrientos, Lau Sierra, Valeria Mira, Paulina Salazar, Diana Ramírez, Cristian Vergara, Luisa Spaghiari, Natalia Gómez y Juan Camilo López. Si quieren preguntar o comentar nuestro trabajo, nos pueden contactar por redes sociales. Estamos como Podcast El Topo. Muchas gracias por estar acá.